Hermanos, hemos llegado al final del libro de Génesis. Hemos estado durante todo un tiempo estudiando este libro y hoy llega a la parte final. No todos los libros tienen esta peculiaridad de los libros de la Biblia, pero algunos sí. La historia continúa en el siguiente libro. O sea, no todos los libros tienen eso. Entonces, mucho de lo que va a estar este cierre que estamos viendo en este asunto tiene mucho que decirnos acerca de lo que sigue en la historia. Algunas veces vamos a encontrar que una carta no tiene nada que ver con la otra carta, simplemente nos enseñan cosas puntuales en el sentido de que estaba con un contexto. Aquí el contexto prácticamente continúa, aunque con algunos cambios particulares, ¿vale? Entonces, vamos a orar a nuestro Dios que nos ayude a que podamos nosotros, a pesar de mí, el Señor use su palabra para hablarnos. ¿Okay? Que el Señor nos use su palabra para proclamar su verdad y que ésta nos aliente hoy. El título del sermón es Dios ciertamente los cuidará. Y que esa verdad sea transformadora para nuestras vidas. El poder saber eso, el poder recordárnoslo continuamente. Dios ciertamente nos cuida. Así que vamos a orar a nuestro Dios y pidámosle que nos guíe en este tiempo. Señor, no se basa, Señor, en mi preparación, pero tú me has llevado, Señor, a preparar un sermón. No se basa, Señor, en nuestra capacidad de entender, pero tú nos has dado oídos para entender, para escuchar y una mente para pensar. Así que usa los medios ordinarios, pero también los medios que para nosotros son extraordinarios, pero que son de tu naturaleza, Señor. Sobrenaturales para nosotros, pero conforme a tu naturaleza, Señor. Bendito Dios, que tu Espíritu obre. Es nuestro ruego con poder para que tu palabra, Señor, sea sembrada en los corazones de quienes estamos aquí hoy reunidos. Señor, ten misericordia. No solamente de los no creyentes, sino también de nosotros los creyentes, para que podamos nosotros, Dios, atender tu palabra y recibir de ella, Señor, lo que tiene para decirnos. Que nuestra confianza hoy descanse, Señor, en el hecho de que tú ciertamente has cuidado a tu pueblo y lo cuidarás hasta el final. Y nosotros, si es que somos pueblo, estaremos contigo aquí y más por la eternidad. Así que, Señor, a los que hoy no son pueblo, rogamos, Señor, por tu misericordia, concédele, Señor, el que hoy puedan ellos reconocer su necesidad de ti y rendirse ante ti, bendito Dios. Te lo imploramos y que podamos, Señor, en esta mañana, a pesar de cualquier, Señor, distracción en nuestro pensamiento, de ruido, de algún asunto, Señor, que pudiera ocurrir, ayúdanos a mantenernos en la medida de lo posible atentos a tu palabra, Señor. Que nada sea excusa para hoy nosotros no escuchar tu voz a través de tu palabra. Bendito y buen Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Normalmente, hermanos, cuando una persona alcanza una posición de gran liderazgo y nosotros vemos que están haciendo las cosas bien, nosotros decimos, ¿por qué este no se queda en el poder? Cuando alguien lo vemos que de repente hace las cosas que decimos, oye, este hombre como que hace las cosas bien, que permanezca así, que no cambie, pero que dure un montón de tiempo. La tendencia humana también a su vez es querer permanecer en esa posición de poder hasta el final. Una vez alcanzado una posición de liderazgo, querer quedar en ella, como si fuera él quien tendría que estar allí siempre para garantizar las cosas. La historia está llena de líderes que se aferraron al poder. Una vez en el poder nunca lo quisieron soltar, hasta el momento de su muerte o hasta que alguno lo mató. Finalmente los alcanzó fue la muerte. Pero existen personajes que no fueron así. Y uno de ellos fue uno de los padres fundadores de la nación de los Estados Unidos, George Washington. A Washington, habiendo terminado su primer periodo presidencial, le dice, mira, quédate. Y el hombre asume un segundo periodo presidencial. A la gente quería, por razones de ese momento histórico, que él permaneciera y se quedara allí. Pero el hombre decía, no, yo no puedo hacer esto para siempre, porque el que sigue va a querer hacer lo mismo. No,
2 periodos, por eso en esa nación tienen como costumbre que máximo 2 periodos sea lo que dura un presidente. Lo que hizo ese hombre entonces fue establecer una serie de valores para la nación, que forman parte de los valores que han establecido en Occidente y que han tenido esta nación como los valores fundamentales que tienen ellos para que las futuras generaciones puedan continuar allí en ellos. Pero la realidad es que los planes que dependen de la virtud humana son, en última instancia, si se quiere, frágiles. Por más de que esta persona pudiera establecer valores para que continuara allí la nación, la realidad es que se han ido desviando a lo largo de su historia. Ninguna persona puede garantizar, ni él estando en el poder, ni dejando unos estatutos firmes, que pueda garantizarse que esa nación pueda perdurar por siempre. Nuestro texto del día de hoy, hermanos, nos presenta una situación muy similar. En nuestro texto de hoy, va a morir Jacob, va a morir José. ¿Quiénes han sido estos individuos? Los que Dios ha utilizado para preservar la vida de la nación, del pueblo de él. Y justamente van a morir. Ellos están a punto de dejar su posición. Y la pregunta entonces que salta a nosotros sería, ¿qué pasará con Israel como nación si estos hombres mueren? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios si ya los líderes que tenían, con los que Dios estaba mostrando que estaba con ellos y los bendecía, de repente ya no están allí presentes? ¿Qué va a pasar? Si estos hombres que los guiaron y les mostraron al pastor ya no están, la pregunta es, ¿quién entonces los cuidará? Y la respuesta está en nuestro pasaje del día de hoy. Abramos nuestras Biblias en Génesis 49, versículo 29, hasta el final de Génesis. Abramos nuestras Biblias, Génesis 49, 29. Y en algunos momentos estaré deteniéndome para dar algunas consideraciones del texto. Pero nos dice así la palabra del Señor. Después, recuerden que él estuvo bendiciendo a sus hijos, después de bendecirlos, les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Sepúlteme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Manre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón elitita para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Ed. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Capítulo 50. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Pero ya no encontró quien le respondiera, porque evidentemente este hombre ya estaba muerto. José ordenó entonces a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamamiento, y los egipcios lo lloraron 70 días. ¿Qué es el embalsamamiento? Es esto que hacían, que pronto usted lo ha visto en películas o en la historia de egipcios, que son las momias, ¿no? Lo que hacían era un proceso donde hacían que esta persona perdurara por mucho tiempo sus restos, a tal punto que hoy cuando se encuentran las momias parece que están todavía bien conservados, todavía tienen restos, piel y cosas por el estilo, por el proceso que ellos hacían. Pero fíjense algo muy particular, y es que esta práctica la hacían mucho los sacerdotes, los que practicaban la religión egipcia, si aquí la queremos llamar. Pero José se encarga de que sean médicos los que lo hagan, sus médicos personales, y esto con el fin de que no se vea esto simplemente como un ritual religioso. Además de esto, lo que vamos a encontrarnos después es que él no va a ser sepultado allí. ¿Por qué los egipcios practicaban este embalsamamiento? Porque ellos tenían la idea de que la persona del otro lado iba a perdurar, y lo que ellos trataban de hacer era que él pueda mantenerse su estatus o la condición en la que se encontraba, y por eso lo enterraban con muchos tesoros. Por eso cuando encuentran en estas tumbas, se encuentran objetos importantes para que la persona en la otra vida, ellos creían en la otra vida, la persona pudiera tomar sus pertenencias y poder pues tener el mismo estatus que tenía de este lado de la vida. Así que su sentido de eternidad era totalmente dispar, contrario a lo que el Señor nos expresa de lo que significa la eternidad. Ahora, cuando pasan esos días de luto por él, José habló a la casa de Faraón. Si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo,
Mi padre me hizo jurar diciendo, yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ahora pues le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron, este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misrayim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les habían mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Manre, la cual Abraham había comprado de Efrón elitita, junto con el campo como heredad de una sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Pero la historia no termina allí. Continúa contándonos cómo termina los días de José. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Están diciéndole, mira, tú seguramente nos estabas ayudando porque papá vivía, pero ahora que vive tenemos que sacar algún plan para que no nos haga daño. Pero aquí le responde no por el temor al papá, sino por el temor al Señor. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Quedó en un ataúd en Egipto. La pregunta que formulé antes de leer el texto fue, ¿quién va a cuidar de Israel cuando Jacob y José ya no estén? Y la respuesta la da el mismo José. Dios ciertamente los cuidará. Dios ciertamente se encargará de ustedes. Él está a punto de morir, pero Dios se encargará de ustedes. Esas palabras de José no son únicas las que él dice. Esas palabras las dijo Jacob a José cuando él lo cita, cuando ellos se encuentran, que se acuerdan que está a punto de morir y él bendice a sus nietos, a Efraín y Manasés, invierte las manos. Bueno, lo último que le dice a José en el capítulo 48 es esto. Entonces Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Eso le dice Jacob a José, de manera que lo que él está siguiendo es, ahora yo soy el encargado de sostenerlos a ustedes por la posición que tiene. Ya yo no voy a estar tampoco, voy a morir, pero Dios cuidará de ustedes. Jacob le dice que Dios lo estará con ellos y los hará regresar a la tierra que les prometió. José afirma esto y dice, Dios ciertamente cuidará a ustedes, lo cual le da el título a este sermón. Dios estará cuidando de este pueblo. Ahora, estas palabras, hermanos, están acompañadas también de un deseo, y es que ellos quieren ser sepultados en la tierra que el Señor les prometió. No solamente dicen, Dios estará con ustedes, sino que dicen y ruegan, prométanme
Primero le dice Jacob a José, después le dice a sus hijos, me tienen que enterrar allá. Y luego José dice, cuando ustedes salgan de aquí, ustedes me tienen que llevar a mí allá, en la tierra que el Señor nos ha prometido. Esto, hermanos, es una declaración de fe, de que ellos saben que Dios cumplirá la promesa que les ha hecho. Es decir, aún sus últimas palabras, aún sus últimos deseos, aún su última morada proclama, yo creo en Dios y creo en sus promesas. Hermanos, lo que estamos viendo aquí no son dos historias separadas, quizás separadas por el tiempo y por la muerte, pero están enseñándonos lo mismo. Jacob desde el capítulo 48 y José aquí en esta parte final del 50 nos están mostrando lo mismo. Dos siervos de Dios que han estado cuidando al pueblo van a morir y Dios ahora les va a decir, ciertamente Dios los cuidará, pero lleven mis huesos allá. Uno en lo cercano, en el tiempo cercano, y el otro cuando ellos todos regresen para allá, se van a llevar mis restos. Es decir, confiamos en Dios a tal punto que aún después de muerto, tenemos certeza de que Él cumplirá sus promesas. Y esto es importante, hermanos, que ellos lo escuchen y lo vean, porque señalan en quién confían que les está cuidando. Recuerden que después de este libro viene el libro del Éxodo, y van a pasar décadas, siglos, y el pueblo que está gozando aquí en Egipto de un buen tiempo va a recibir ahora un faraón terrible, temible, que los va a poner en opresión, que los va a esclavizar. Y ellos podrían estar perdiendo la fe, podrían estar dudando, pero tenían que acordarse de estas palabras: Dios ciertamente los cuidará, Dios estará con ustedes. Después de José, la nación de Israel tendrá una figura en la cual ellos verán a Dios estar, y ese será Moisés. Y Moisés va a testificar de estas palabras. George Washington, que mencionaba al principio, con su ejemplo quería dejar un mensaje de humildad, unidad y esperanza a esa joven nación. Bueno, las últimas palabras de Jacob y José reflejan una esperanza infinitamente superior a la joven nación de Israel. Porque lo que hizo Washington y estos hombres fundadores fue un papel escrito con enmiendas. Pero lo que dicen estos hombres es la seguridad con su propia vida de que Dios va a estar con nosotros. No importa lo que nos suceda, Dios seguirá estando con nosotros y nos conducirá a la tierra que Él ha prometido. Esa es la gran verdad, hermanos, que yo quiero señalar en el día de hoy. El mismo título se convierte en mi proposición del día de hoy, en mi tesis, en mi idea central de este sermón. Hermanos, que sepamos nosotros que no solamente a ellos en ese día, sino que Dios a nosotros ciertamente nos cuidará. Nos cuida ahora y lo hará hasta el final. La palabra cuidará está traducida así en esta versión de la Biblia que yo he leído, la Nueva Biblia de las Américas. Pero en la versión Reina Valera nos habla de visitar. A lo que han leído en la Reina Valera se darán cuenta que dice que Dios ciertamente los visitará. Y la idea con esto es que Dios vendrá a ustedes y obrará de tal manera que ustedes estarán con Él y Él se encargará de cuidarlos. Dios hará presencia con ustedes. Esa es la idea que busca transmitirnos esta frase de Dios visitarnos, de Dios cuidarnos. Es un Dios que no importa donde su pueblo esté, Él viene a ser morada con ellos y los cuida y los sostendrá hasta cumplir sus promesas. Dios vendrá al encuentro de este pueblo y le dará la tierra porque Él se las ha prometido. Eso, hermanos, es increíblemente esperanzador para un pueblo que en ese momento escuche esas palabras. En este mundo la desesperanza es muy habitual. Parece que en lugar de ser visitado por algo bueno, a veces nos visita la aflicción, a veces nos acompaña el dolor. Pero cuando eso ocurre, hermano, no olvidemos que Dios no se ha olvidado de nosotros. Estas mismas palabras deben tener eco en nuestro corazón, deben hallar respuesta o deben hallar cabida, deben acunarse en nuestros corazones. Dios ciertamente nos cuidará. Veamos, hermanos, más de cerca lo que esto implica. Lo que implica la frase Dios ciertamente los cuidará. Implica dos cosas. Implica que tengamos fe en Dios, implica que tengamos certeza de que Él cumplirá sus promesas. Así que lo primero que esta palabra declara, Dios ciertamente los cuidará, es una declaración de fe. Es una declaración de fe. La fe bíblica no es algo que tenga poder en sí mismo. Y aquí quiero aclarar algo que muchas veces podemos nosotros, sabiéndolo o no, terminar pecando con ello. Tener fe en la fe. ¿Qué es tener fe en la fe?
Lo declaro con convicción, con certeza. Dios ciertamente me cuidará y punto. Y con eso creemos que nos va a ir bien. No te preocupes. Dios está contigo. Eso te va a salir bien. No te preocupes. Dios es tu Padre. Eso garantiza éxito. Y no nos va todo el tiempo. No el tiempo vemos el éxito. O al menos como nosotros lo planearíamos. El ellos declarar esto como una declaración de fe de que Dios ciertamente los cuidaría es basado en lo que ellos han podido conocer de Dios. Dios ha sido fiel. Dios nos ha sostenido. Dios se ha revelado a nuestras vidas. De manera que esta declaración no lo puede hacer alguien con total tranquilidad que no conoce a Dios. Quien conoce a Dios puede decir, Dios ciertamente nos cuidará. Pero mira cómo está, chico, está todo emproblemado. Sí, pero Dios ciertamente nos cuidará. Porque eso es lo que Él promete. Yo lo conozco. Yo lo he podido conocer. Y por esa razón estas personas, tanto Jacob como José, lo pueden decir. Es porque ellos han vivido la experiencia de confiar en Dios y ver obrar en sus vidas que pueden decir con total seguridad, Dios ciertamente nos cuidará. Jacob conoció a Dios. Y recordemos un poco quién fue Jacob, ahora que estamos hablando de su muerte. ¿Quién fue Jacob? Un engañador, terrible engañador. La primera vez que habla de Dios es para decir una mentira. ¿Se acuerdan? Papá, yo casé esto porque Dios me bendijo la cacería. Mentira, lo había cogido uno del establo y se lo preparó al papá. Un mentiroso, un engañador compulsivo, tremendo. Pero ¿qué vimos? A un Dios transformarlo. Y transformarlo a tal punto de llamarlo Israel. A tal punto de hacerlo rendirse ante Él. A tal punto de llevarlo para que lo conociera. Para que luego Jacob pueda proclamar, este es el pastor que me ha pastoreado toda mi vida. Eso solamente lo puede decir alguien que conoce a Dios. Él proclamó que Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Él proclamó que Dios es la roca que estaba firme en su vida. Porque él conoció a Dios. Porque él vio a Dios manifestarse en su vida y transformarlo. Esa es la declaración de alguien que ha confiado en Dios y que lo conoce. Además, hermanos, también José afirmó de Dios lo mismo. Y podemos de José citar muchas cosas. Pero el mismo texto que leímos hoy nos muestra la confianza que José tenía en Dios. Cuando sus hermanos quisieron engañarlos, diciéndole, mi papá mira dijo que nos cuidara cuando él muriera. Y les dice, ¿por qué? Si ustedes todo lo que hicieron fue al final para que Dios hiciera lo que ha hecho hasta ahora. José conoce a Dios. José conoce que Él es un Dios soberano que convirtió el mal en bien. Aquel que ha usado todo para traer el bien a su pueblo, ese es el que Él conoce. Y eso es lo que Él responde a estos hermanos cuando su padre fallece. El que ha estado detrás de todo esto es Dios y yo lo conozco. Por eso puedo decirle con confianza, Dios ciertamente los cuidará. Porque me ha cuidado a mí. Porque cuando estuve en la cárcel, Dios me cuidó. Porque cuando estuve en la casa de Potifar, Dios me cuidó. Cuando ustedes me metieron en el hueco, Dios me cuidó. Cuando fui a la frente a Faraón, Dios me cuidó y me ha cuidado hasta ahora. Y por ese cuidado de Dios hacia mí, ustedes hoy tienen vida. Dios lo hizo para traer vida. Del mismo modo ustedes pueden confiar. Dios ciertamente les cuidará. Tanto Jacob como José, hermanos, conocieron a Dios. Y esto los lleva a confiar en el carácter de Dios. Conocer a Dios, señores, conocer a Dios no es conocer que es un Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. La Escritura cuando nos habla de conocerlo implica una relación con esa persona. De manera que no conoces tú a Dios y dices, no, yo sé que Dios existe. Sí, también los demonios lo creen y tiemblan cuando lo ven, pero no lo conocen, no se rinden a Él, no se someten a Él. Conocer a Dios es rendirse ante Él. Y eso es lo que estos hombres nos muestran, aceptando soberanamente la voluntad de Dios y el actuar de Dios sobre sus vidas. Por tanto, la declaración, Dios ciertamente los cuidará, no es una declaración de fe para que les vaya bien. Voy a decirle a ellos, Dios ciertamente te cuidará para que en todo te vaya bien. No, es una declaración de confianza absoluta en el Dios que se ha revelado. Dios ha estado conmigo hasta este día y no los va a abandonar a ustedes. Lo que ellos entonces proclaman al decir estas palabras al pueblo es, confíen en Dios, tengan fe en Dios, encuentren su suficiencia en Dios. Encuentren su cuidado en Dios. Piénsenlo. ¿Dónde se encuentran ellos?
en una nación quizás la más importante del mundo en esos momentos, con unos dioses que lo pueden ver allí, las representaciones de ellos gigantescos, dibujos por todos lados de esos dioses, contando la historia de lo que los egipcios creen que fue la historia de su creación, teniendo personas con poder, con oro y con cosas lujosas por su cuerpo todo el tiempo, con personas que cuando ven al faraón lo ven como un dios entre ellos caminando. Y ellos ver de repente que Dios, ¿dónde está? ¿Dónde tenemos una imagen siquiera de Él? ¿Dónde tenemos algo que nos recuerde que Él está con nosotros? Y estos hombres dicen, tu misma vida muestra la manufactura de Dios. Que Dios está obrando como si fuera una fábrica, está produciendo en ti y está evidenciándose en ti. Dios es un Dios distinto a estos, pero ellos están viendo todo el tiempo toda esta creencia. Ellos le están diciendo, no, confíen en Dios, Dios ciertamente los cuidará. Estas palabras debían anclarse en el corazón de los israelitas, que tiempo después de Jacob y de José estarían en Egipto y enfrentarían el dolor, la violencia, la opresión que un faraón les impondría. Pero Dios no los abandonaría y en lugar de eso les enviaría un libertador. Así como les había enviado a un Jacob y estaba allí con ellos como uno de los patriarcas, y José como este que buscaba su bien, también les enviaría uno para que los libertara. De manera que Dios estuvo con ellos. Dios ciertamente les visitaría y les haría volver a la tierra prometida. Así que ellos tenían que permanecer con fe en tanto llegaba el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y hermanos, eso se parece mucho a lo que nosotros vivimos hoy. El Señor nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y Él promete conducir a su pueblo, como lo leímos y lo cantamos, a un hogar eterno. Y es como si las palabras ahora fuera nuestro Jesús quien nos las dice, yo los voy a cuidar, yo voy a estar con ustedes. Y tenemos que tener confianza, fe en nuestro Dios. Él ha sido fiel, hemos visto su fidelidad. Siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros y nos dio su gracia. Puedo tener esa confianza. Viendo ellos todas esas construcciones alrededor, las deidades, toda esta gente teniendo tierra y en gran cantidad y ellos no tener nada, pudiera llevarlos a dudar. Y por eso estas palabras tienen tanto énfasis y son tan importantes. Confíen, Dios ciertamente los cuidará. Tal vez no vean agua. Recuerden cómo ellos cuando van a estar en el Éxodo se van a estar quejando. No tenemos agua y nos vamos a morir. En Egipto, la razón por la que esa nación creció tanto era porque tenía el río Nilo, que ese es el río más largo, ¿no? del mundo, si mal no estoy. Sí que tenían ese río para poder disfrutar de todos los beneficios que da tener un río en esa región. Y esta gente no va a tener eso. Y tienen que recordarse, Dios ciertamente los cuidará. Cuando de repente vean que Dios parece no aparecer, ellos digan, ¿por qué no nos hacemos un Dios? Que es lo que harán posteriormente en el Éxodo. Tienen que recordar esas palabras. Dios prometió cuidarlos. Ustedes no tenían que desviarse. Dios ciertamente los cuidará. Es una promesa de que pueden descansar en Dios, creer en Él y no dudar. Por eso esta declaración de Dios es un llamado a la fe. Es un llamado a creer en el Dios que se ha revelado. Pero también, hermanos, es un llamado a la esperanza. Esperanza en aquel que ha dado sus promesas. Y esto nos lleva a nuestra segunda declaración, a nuestra segunda afirmación. Dios ciertamente los cuidará. Es una declaración de esperanza. La esperanza es algo que mira siempre hacia el futuro. La esperanza nunca está atrás. La esperanza siempre es hacia adelante. Usted está esperando algo. La fe en quién es Dios, que vimos en el punto anterior, es la fuente que alimenta la esperanza futura. Si ellos tienen confianza en Dios, entonces esto los lleva también a confiar en sus promesas. ¿Se entiende? Si ellos han confiado en Dios, ellos entonces tienen que confiar y esperar en sus promesas. Esa es la fuente que alimenta su esperanza, la fe en Dios. Esta esperanza se hace tangible y visible en la petición que hacen Jacob y José. Esto es lo que piden Jacob y José. Cuando yo me muera, ¿qué quieren ellos? ¿Cuál es su último deseo? Me entierran allá. Mis huesos los ponen allá. Cuando yo muera, tiene que estar allá. Jacob y José hacen esta petición a sus familias acerca del lugar donde tienen que reposar sus huesos. Y esto no es un acto de nostalgia. Ay, es que yo quería estar allá. Yo quiero estar allá, pónganme allá. Extraño a mi Macondo, pónganme allá.
No es un acto de nostalgia. No es un acto tampoco macondiano en ese sentido de que es algo místico, de que van a estar mis huesos allá y entonces ya yo puedo tener esperanza. Si me muero aquí, entonces yo no tengo la esperanza. No. Lo que están con ellos quieren anunciar es que en contraste con las tumbas egipcias, donde ellos tenían una serie de amuletos y de cosas para el más allá, y a las personas las momificaban para prepararse para el más allá, lo que tienen estos hombres es confianza en el Dios de Israel, que les ha prometido darle esa tierra por heredad. Y ellos lo que están proclamando en esto: nosotros tenemos tanta confianza que aún mis huesos es como si siguieran esperando en este Dios que cumplirá su promesa. Jacob es enterrado en Canaán. Y esto anuncia algunas cosas. Que Dios lo llevará a la tierra que les prometió, como lo hizo con sus huesos. Ese acto de Jacob está anunciándole al pueblo que se queda en Egipto, allá donde fue, este que estaba con nosotros aquí, nosotros también tenemos que ir. Eso anuncia. Además de eso anuncia que aunque luzca maravilloso lo que tienen en Egipto, eso no es el lugar que Dios les ha prometido. Dios les ha prometido algo mejor. Eso se parece mucho a nosotros. Puede ser que aquí, si pudiéramos llamarlo nuestro Egipto, podamos encontrar las mejores cosas, o lo veíamos antes que estábamos en Egipto. Aun si andamos en un desierto camino a la tierra prometida, es mejor lo que Dios tiene para darnos que lo que nosotros pudiéramos ver aquí. Dios lo llevará a la tierra que le prometió, y aunque luzca maravilloso Egipto, es mejor la tierra que tiene que darles. Y recuerden, él no fue sepultado en una gran pirámide, fue en una cueva. Pero él sabía que esa era la tierra prometida y ese era el pedazo que habían adquirido ellos. Así que en eso estaban ellos proclamando: confiamos en las promesas del Señor. Además de eso, el recorrido que ellos iban a hacer hacia la tierra prometida para llevar a Jacob es el mismo recorrido que tendrían ellos que hacer para ir a la tierra prometida cuando ellos dejen el éxodo. De manera que también nos sirve como un anticipo para decir: para ir allá tenemos que salir de aquí. La gran diferencia será que siglos después, en lugar de tener carros egipcios que los acompañen, van a tener carros egipcios que los van a perseguir para querer matarlos. Pero el Señor ha prometido cuidarlos y estará con ellos. Ahora, en cuanto a José, José va a ser enterrado en Egipto. Pero él espera que cuando salgan de allí, sus huesos sean llevados y los trasladen a la tierra de Canaán. Y eso nos proclama que a pesar de haber muerto y recibir honor en Egipto, su lugar está con el pueblo de Dios. Él espera en las promesas de Dios, no en las que promete Egipto a un poderoso como él. ¿Se imaginan ustedes? Piénsenlo. Él ha vivido como, para los egipcios él es Safnat Panea, el hombre importante, el que los hizo ser ricos, el que preservó sus vidas. ¿Se imaginan la posición que tiene José en Egipto? ¿Se imaginan cómo fue la tumba de José en Egipto? ¿Se imaginan la cantidad de lujos con los que enterraron a José en Egipto? ¿Se imaginan ustedes lo que diría un egipcio cuando José muera y digan: en el otro lado, José va a ser un hombre importante? Porque eso es lo que ellos creían. Y él está diciendo: no, mi fe no está en esto, mi fe está en Dios. Por tanto, cuando yo me mueran, sáquenme de ese lugar, porque ahí yo no estoy, yo tengo mi esperanza en Él. Es una declaración de confianza en el Dios en quien él había creído en vida, aunque los demás a su alrededor pensaran todo lo contrario. Esto le dice a Israel: aún el que lo tuvo todo, su corazón está puesto en las promesas de Dios, no en las riquezas que adquirió. Y asimismo puede él esperar ir a ese lugar donde el pueblo de Dios estará. Así que, hermano, podemos ver entonces que Jacob y José tienen esperanza, una esperanza que está enfocada en la promesa de Dios. Y eso es lo que nos señala también que Dios cuidará de nosotros. Dios cuidará de ustedes. Pueden esperar en Él porque Él lo ha prometido. Y así como lo hizo hasta ahora, lo seguirá haciendo hasta llevar a cabo su plan. Sepan que estos dos viejos lo que dicen es verdad. Dios ciertamente los cuidará. Dios ciertamente estará con ustedes. Una vez más pensemos, hermanos, en las generaciones que iban pasando y que esta promesa no se cumplía. Porque ellos les dicen: Dios estará con ustedes y los hará regresar a la tierra, les dará esa tierra. Ahora, muere Jacob, muere José y pasarán siglos para que esto se cumpla. Pensemos en todas esas generaciones.
empieza a crecer. Papá, ¿y por qué estamos aquí? Y la siguiente generación lo mismo. Y apretándose la situación. Y los que una vez fueron un pueblo visto con buenos ojos, se ha multiplicado y empieza a ser visto con malos ojos. Mira, no hicimos un buen chequeo de inmigración y ahora tenemos un problema con esta gente. Y esa gente no tiene nuestra cultura. Tenemos que zafarlo. Es básicamente un problema de inmigración que se está viendo ahí, humanamente hablando. Pero todos sabemos que ese pueblo no tiene que estar allí, tiene que estar allá. Pero imagínense ellos. Han crecido escuchando todo alrededor de los egipcios y viendo todo este poder y demás. ¿Quién cuidará de ellos? ¿Quién se encargará de guiarlos a ellos? Tenían que confiar en esas palabras. Tenía que hacer eco cada vez que la generación y generación y generación nacía, hasta el momento en que Dios determinara que ellos salieran para allá. Tenían que recordarse eso. Dios ciertamente nos cuidará. Los años pasaban, ellos permanecían en el mismo lugar, pero sabían que tenían que estar en el otro lugar. Tenían que confiar en Dios. Él lo prometió. Ciertamente Dios nos cuidará y nos llevará a ese lugar. Entre tanto eso pasaba, debían permanecer fieles en sus promesas. Así como esperó Jacob, así como esperó José. Jacob, cuyos huesos en Canaán, como si sus huesos en Canaán anunciaran: es aquí, vengan. Y los huesos de Jacob los huesos de José dijeran: vámonos, esperemos y nos vamos juntos. Todos estaban anunciando, ambos desde sus propias tumbas: es aquí, yo espero estar allá. Cada uno, aún en su muerte, como si pudiéramos decirlo así, con sus deseos de ser sepultados y de su esperanza de ser sepultados, estaban proclamando esta esperanza aún después de la muerte. Así que, hermanos, este asunto de que Dios ciertamente nos cuidará, hemos visto que implica dos cosas. Es una declaración de fe, pues reposa en quién es Dios y su carácter. Y esa es la pregunta. ¿Confías en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Es Dios tu Dios? Y en segundo lugar, Dios ciertamente los cuidará. Es una declaración de esperanza, pues descansa en las promesas que Él nos ha dado. Ellos en aquel lugar y en medio de toda situación debían ver cuán cierto fue eso. Como dije al principio, hermanos, la palabra cuidará literalmente significa visitará. Dios ciertamente los visitará. Y en la acción de estar Dios cercano con su pueblo, dándole de su misericordia, esta visitación de Dios, nosotros ya la hemos visto antes en el libro de Génesis. No sé si alguno se acuerda. Pero cuando Dios le promete a Abraham y Sara que van a tener un hijo el año próximo, dice el texto que Dios visita a Sara. Nos dice así en Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios la visitó. Es decir, Dios cumplió su promesa, vino a hacerse cercano a ellos y hizo posible que esta mujer de 90 años y este señor de 100 años pudieran concebir, porque Dios actuó y cumplió su promesa. Dios los visitó. Esa visita de Dios trajo el cumplimiento de lo que Él había prometido. Tendrás un hijo de tu simiente en tu vejez. Siglos después, hermanos, el Señor cumpliría su promesa visitando a su pueblo cuando estuvo cautivo en Israel. Recuerden, estamos viendo el término de Génesis, el pueblo en Egipto. Siglos después sigue en Egipto, pero va a estar sometidos al yugo opresor de un tirano faraón. Y cuando eso ocurre, esto nos dice el libro de Éxodo en el capítulo 3. Fíjense lo que nos dice. Además dijo Dios a Moisés, que es el nuevo libertador: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúna a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Se están dando cuenta de esta conexión? El libro finalizando diciéndonos: Dios ciertamente los cuidará, los visitará. Y comenzando el libro de Éxodo mostrándonos el cambio de administración del faraón, donde este es malo para con el pueblo de Dios. Dios no los abandona, sino que les dice: yo los vengo a visitar, yo los he visitado, yo los cuidaré como lo he prometido. Siglos después,
allí mismo en Éxodo, pero en el capítulo siguiente, cuando Moisés se presenta ante estas personas, después de Dios haberle dicho esto es lo que él comunica. Éxodo 4, 29 al 31. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, escuche, versículo 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El Dios que promete visitarles, cuidarles, lo está cumpliendo siglos después. Tenían que permanecer confiados. Dios ciertamente nos visitará. De manera que Dios visitó a su pueblo para traerle liberación. Ahora, luego en el Nuevo Testamento se nos vuelve a presentar una situación así. Resulta que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, por no creer quedó mudo. Quedó mudo y no puede hablar. Y su mujer quedó embarazada, pero él no creía porque estaba viejo. Y no puede hablar. Hasta que cuando su hijo nace, que le dijeron, vas a hablar cuando nazca tu hijo, cuando ya nace, y ahora sí puede hablar, el hombre hace un cántico, tremenda canción, el cántico de Zacarías. Y en el principio y al final de su canción, él dice esto: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Dios nos visitó para traernos a nuestro Mesías. Dios nos visitó para traernos al Cristo, a Jesús. Y el cántico termina así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Qué está diciéndonos el texto? Que el mismo Dios que visitó a su pueblo estando en cautividad es el mismo Dios que nos ha visitado en nuestra cautividad en Cristo para darnos liberación. Así como utilizó Moisés, utilizaría a uno, Jesús, para traernos liberación. Pero en lugar de no poder ir con su pueblo, como Moisés, que la muerte lo interrumpió, él murió en lugar de nosotros para darnos a nosotros salvación. Ahora, hermanos, usted dirá, aquí está hablando Zacarías de Israel. Dios visitó a Israel, pero nosotros no somos israelitas. Y Dios visitó a su pueblo, y estamos hablando del pueblo de Israel en Éxodo, del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Pero hermanos, resulta que en un momento estaban discutiendo de este tema el pueblo de Dios del Nuevo Testamento en Jerusalén en un concilio que hicieron. Mira, ¿y qué vamos a hacer con esos gentiles, con los que no son judíos? Si ellos no han practicado la religión judaica nuestra, ¿qué pasa con ellos? Y en esa discusión que están teniendo, dice Pedro, yo fui a una casa, a la casa de Cornelio, yo prediqué en esa casa, y el Espíritu Santo vino sobre esos hombres. Vino el Espíritu y los visitó. Vino a ellos no siendo judíos. Entonces esta es la conclusión a la que llegan en ese concilio. Y dicen estas palabras en Hechos, capítulo 15, versículo 14. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. De manera que la visitación de Dios no solamente fue para un pueblo en un estado, en un momento, sino es para su pueblo que Él vino a salvar, de judíos y de no judíos. Gentiles en este caso, como se le llama a los no judíos. De modo que la razón por la que tú hoy puedas creer en Él es porque Él nos visitó, es porque Él vino a cuidar de nosotros y promete hacerlo hasta el final, hasta que Él cumpla finalmente sus promesas. Así como ese pueblo del Éxodo pudo ver a Dios cumplir sus promesas, tenemos que tener garantía de eso. Pablo dice, no tenemos una esperanza vacía, muerta, como tienen los demás que mueren. Nosotros tenemos una esperanza que es viva, que si morimos, los que estemos vivos no nos adelantamos a los que hemos muerto, sino al contrario, los que han muerto tienen esperanza en Él, que estarán con Él por siempre. Esa debería ser una esperanza para nosotros, porque todavía no lo hemos cumplido. Y mientras estamos aquí, hay gente que se burla de nosotros por eso. Pero tenemos que permanecer fieles, confiando hasta el final en el Dios que ha prometido hasta hoy sus promesas, y que las que hacen falta por cumplirse, ciertamente las cumplirá. El Evangelio alcanzó a los gentiles porque Dios decidió visitarlos y elegirlos para que también sean parte de su pueblo.
Y esta visita implica todo lo que hemos visto, hermanos. Puedes confiar en Él por quién es Él. Puedes esperar confiado y seguro en sus promesas también. En Cristo, tú y yo somos parte de su pueblo y hoy somos ciertamente nosotros cuidados por Él. Hermanos, hoy nuestra situación es parecida a la de Israel en Egipto. Hoy nosotros somos como Israel en Egipto. Tenemos fe en un Dios todopoderoso que ha mostrado su poder y gracia, el cual nos ha dado grandiosas promesas y esperamos verlas cumplirse. Pues el testimonio acerca de que esto se hará realidad es superior al de Jacob y José. Reitero lo que he dicho. Tú y yo somos como Israel en un Egipto o como Israel en un desierto, teniendo promesas de un Dios vivo, pero no verlas cumplir todavía. Pero si los huesos de José y los huesos de Jacob estaban diciendo: tengan confianza, Dios cumplirá sus promesas y nos traerá, o esperamos ir a esa tierra, ¿cuánto mayor esperanza no tener nosotros en aquel que no son sus huesos los que nos hablan, sino que dejó una tumba vacía que nos habla? ¿Cuánto más nosotros confiar en esas promesas? Si el Señor no solamente murió y sus restos nos hablan, no, Él murió y resucitó. Y por su resurrección tenemos garantía de estar con Él por siempre. Tenemos garantía de esta patria celestial con Él. Seremos su pueblo y estaremos en la nueva tierra, en los nuevos cielos que Él ha prometido para los suyos. Así como le prometió tierra donde iba a estar su pueblo, su plan sigue siendo el mismo. Estaremos en el lugar de Dios, en la tierra, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, siendo nosotros el pueblo de Dios. En un mundo, hermanos, donde los líderes fallan y la incertidumbre nos rodea, a veces la promesa es lo único que nos queda. A veces la esperanza es lo único que nos queda. Por eso la pregunta final para nosotros hoy no es si tu circunstancia es buena o si tu circunstancia es mala, sino que esta es la gran pregunta y la única pregunta que te voy a hacer hoy. ¿Puedes confiar en que Dios ciertamente te cuidará? ¿Confías en que Dios ciertamente te cuidará? ¿Cuál es tu circunstancia? No viene al caso. Como lo más importante, no es lo más importante eso. Hoy podría ser lo más importante el que tú te preguntes: ¿confías en que Dios ciertamente te cuidará? ¿Confías en ello? Mientras esta pregunta te lleva a meditar, mi hermano, escúchame lo siguiente, mi amigo que hoy nos visitas, que hoy estás aquí. Escúchame lo siguiente. Creo por la Escritura que hay vida más allá de la muerte. Pero a diferencia de los egipcios, no se gana o no se tiene una vida eterna buena, si así lo queremos llamar, por lo bueno y las posesiones que tengamos acá, por la posición que hayamos adquirido acá. La Escritura nos dice que solamente tienen vida eterna los que confían en Cristo Jesús, que ponen su esperanza en Él, que ponen su fe y su esperanza la tienen en Él. Y ese, mi amigo, es el llamado hoy. ¿Quién podrá guardar tu alma por la eternidad? Nadie puede llevarse sus riquezas. Nunca se ha visto un camión de mudanzas al lado de un camión o de una carroza fúnebre. Porque por más que metan eso en el cajón, todo eso queda allí. Pero en cambio, el que tiene la esperanza, la fe puesta en Cristo Jesús, permanecerá para siempre en Él. Por tanto, mi amigo, hoy tú puedes acercarte a Él confiadamente y creer de todo corazón en que lo que Él ofrece para su pueblo también lo ofreces para ti, si hoy te arrepientes y crees en Él. Si te arrepientes y crees en el Evangelio. Esa es una buena noticia. De que tus pecados pueden ser perdonados y todos aquellos que confían en Él jamás serán defraudados. Podrán estar con Él por siempre. Él asegura que podamos llegar a salvo a la tierra que nos ha prometido a través de su gran sacrificio. Así que hoy los llamados valores de Occidente quizás puedan tambalearse. Quizás lo que hemos creído y lo que se ha fundamentado nuestra sociedad pueda tambalearse. Quizás las cosas buenas que antes veíamos buenas y que el mundo creía como buenas hoy puedan considerarse absurdas y el mundo quiera despreciarlas.
Valores como los que hombres como George Washington escribieron en páginas doradas, hoy se quieran tomar como si no fueran nada. Hermanos, hay algo cierto en lo cual nosotros sí podemos mantenernos. Nuestro Salvador ha prometido que ciertamente nos cuidará y nos llevará donde Él está. Y lo que Él ha prometido no podrá incumplirse, porque su palabra permanecerá. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que tú y yo podemos confiar en que en esa palabra fiel que Él dice que ciertamente nos cuidará, Él lo hará. Así que por última vez, escucha la dulzura de esas palabras para tu situación particular. Pensemos en lo que estamos viviendo. No sé qué esté viviendo cada uno. De algunos tal vez sí, pero no de todos. ¿Puedes escuchar la dulzura de esas palabras? De nuestro Salvador. Dios ciertamente te cuidará. Él ciertamente nos cuidará. Y esas palabras, hermanos, no solo las escucharás aquí, sino que por la eternidad se cumplirán aún más. Dios ciertamente nos cuidará eternamente y para siempre. Oremos. Bendito y buen Dios. El cierre de este libro, Señor, nos recuerda cómo tú hiciste una promesa de cuidar a tu pueblo y ciertamente la cumpliste.